Muy buenas tardes a todos y todas. Agradeciéndole a ProSantander por la invitación para participar de este importante certamen sobre un tema de palpitante actualidad e interés para el país. Quiero saludar muy especialmente a mi amigo Alberto Montoya. Bueno, este tema que quiero compartir con ustedes, esta presentación, para ello tenemos que ponernos en contexto primero que todo. Podemos decir que hay un antes y un después del año 2015. En el año 2015 se aprobaron, en primer lugar, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, una iniciativa de Colombia que fue acogida en la Cumbre Río +20 en el año 2012, entre los cuales están dos objetivos que nos conciernen para el tema que vamos a abordar. El objetivo séptimo, que tiene que ver con el acceso a energías limpias, y el 11, que tiene que ver con la acción climática, una estrategia tendiente a contrarrestar el cambio climático. Y ese mismo año, finalizando, se suscribió el Acuerdo de París. Fue la cumbre más importante de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21. Y en esencia lo que se acordó allí por parte de la comunidad internacional fue desarrollar una estrategia de descarbonización de la economía para de esta manera enfrentar y contrarrestar el cambio climático y sus estragos. En el resto del mundo, y hago énfasis en esto, en el resto del mundo, el sector energético es la fuente más importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y claro, si esta es por encima del 73%, de donde se emiten los gases de efecto invernadero, de allí que se haga énfasis en el resto del mundo en la transición energética para lograr la descarbonización de la economía. Pero ese no es el caso de Colombia. En Colombia, el sector energético, a lo sumo, participa con un 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el resto del mundo y Colombia? Que en Colombia la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en más del 63% proviene de la generación hídrica, que es considerada como una energía limpia. En Colombia, a diferencia del resto del mundo, las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero son la agricultura, el cambio de uso del suelo, la ganadería y la deforestación. Sumadas esas cuatro fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando del 55% de las emisiones. Por lo tanto, el Pareto de la política pública debería hacer mucho más énfasis
para contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero con mejores prácticas agrícolas, la ganadería silvopastoril y, sobre todo, frenar ese ecocidio que se comete año a año en Colombia con la deforestación. Esta es una diferencia fundamental con el resto del mundo. Pero hay otra diferencia con el resto del mundo que tiene que ver con las características, la especificidad del caso colombiano. La hoja de ruta de la transición energética no existe una receta universal. No existe una fórmula mágica de cómo hacer la transición energética. Transición energética que también la tendremos que hacer nosotros si la entendemos como la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a nuestra matriz eléctrica. Desde luego, porque contribuye a reducir la huella de carbono. En segundo lugar, porque el país requiere a gritos una expansión de su capacidad de generación. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, Colombia hacia el año 2028 debe tener una capacidad instalada de 30 gigavatios. Hoy tenemos casi 21 megavatios. Claro que no vamos a alcanzar esa meta para el año 2028. Recientemente, la CREC y el Ministerio de Minas y Energía sacaron una nueva subasta para ampliar esa capacidad de generación. Es un paso en la dirección correcta, porque tenemos hoy por hoy un sistema interconectado nacional altamente estresado, porque el margen entre la oferta infirme de energía y la demanda no supera el 2%. De manera que, si hay que expandir esa capacidad de generación, qué bueno que buena parte de esa expansión se haga con energías limpias, con energías renovables. Pero la otra razón de peso, y muy importante, de por qué Colombia debe hacer también la transición energética, es porque en la medida en que integramos a la matriz eléctrica las fuentes no convencionales de energías renovables, diversificamos más de lo que ya está diversificada nuestra matriz energética, y eso contribuye a darle a la matriz una mayor robustez y una mayor firmeza y confiabilidad al sistema. Pero hay una razón mucho más poderosa, y es que integrando esas fuentes no convencionales de energías renovables, como es la energía eólica y la energía solar, le da más resiliencia a la matriz eléctrica. ¿Por qué? Porque estas fuentes de generación de energía no convencionales tienen una característica, y es que son contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más intenso es el verano y mayor es la sequía, es cuando tenemos más vientos y los vientos son más fuertes. Y también es cuando tenemos más horas de sol y mayor radiación solar. De manera que está plenamente justificado que Colombia debe comprometerse seriamente en esta transición energética. Pero no solo allí está la diferencia con el resto del mundo. La otra diferencia es que la hoja de ruta de la transición energética de un país como Alemania, que depende de las importaciones del petróleo, de las importaciones de carbón y de las importaciones de gas. Colombia depende, pero no de las importaciones, sino de la extracción del gas y la extracción del carbón
para la exportación. Colombia tiene una enorme dependencia de estos dos renglones que están entre los tres principales renglones de exportación. Allí tenemos nuestra mayor fuente generadora de divisas y de ingresos para el Estado. Cristiana Figueres, hermana de quien fuera presidente de Costa Rica, José Figueres, y que fue secretaria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, luego del 2015, del Acuerdo de París y de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, acuñó esta frase, sobre la cual quiero llamar la atención. Ella dice: llegó la hora de reconocer que la industria petrolera es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente, y la subrayo, prudentemente buscarle alternativas rápidas ya. Hacia el futuro, todavía los más estudiosos, la Agencia Internacional de Energía, todos los años ha venido corriendo la línea a partir del cual vamos a llegar al punto de inflexión de la caída de la demanda en el mundo por carbón y por petróleo. Es un hecho de que en el año 2015 se le decretó, se levantó el acta de defunción, fue sentenciado a muerte el petróleo y el carbón. Eso no está en discusión. La discusión está, que ahora está tan en boga en el país, es una discusión alrededor de la eutanasia. Hay quienes son partidarios de la eutanasia. Creo que ya van 4 o 6 proyectos que se han hundido en el Congreso. Y hay quienes no están de acuerdo. Yo hago esta comparación. Sí, el carbón y el petróleo están sentenciados a muerte. La discusión es si se le aplica la eutanasia o si se le aplican los cuidados paliativos. Como vamos a verlo, en un país como Colombia, con la enorme dependencia que tiene de estos recursos, tenemos que optar más bien por los cuidados paliativos. Traigo a colación lo establecido en el programa de gobierno del actual presidente Petro. Hablan de un descalamiento gradual del modelo extractivista. Dice claramente que se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, que es de lo que vamos a hablar en este evento. Se detendrán los proyectos pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera, como en efecto se ha hecho. Se suele decir que, a propósito de varios precandidatos que hoy nos acompañan, se suele decir que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa, para significar de que una cosa es lo que se promete en campaña y otra cosa es lo que se hace cuando se gobierna. Eso no aplica al actual presidente. En eso tenemos que aceptar que ha sido coherente. Comparta lo uno o no, disienta uno o no de este planteamiento, nadie se tiene que sorprender de que haya decidido este gobierno descartar la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos. Y nadie se tiene que llamar tampoco a sorpresas la decisión que se tomó de clausurar, de apagar los 2 proyectos pilotos que tenían como objetivo
establecer si en Colombia era viable o no era viable la utilización de la técnica del fracking para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales con roca generadora. En la conferencia de las Naciones Unidas de las partes de la Convención sobre el Cambio Climático, la COP28, allí se tomó una decisión por consenso y fue ir tomando distancia de los combustibles fósiles. Ya dije, la decisión del gobierno hasta entonces era la de no suscribir nuevos contratos de exploración y de explotación. Pero es que en esa misma conferencia de las Naciones Unidas, el señor presidente Petro se apartó del consenso de la comunidad internacional y fue más allá al firmar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Y si ustedes consultan por Google, ese tratado, ¿qué dice el tratado? El tratado no dice que no se firmarán nuevos contratos. Lo que dice el tratado es que no se seguirá explorando ni explotando hidrocarburos en los países que suscriben ese tratado de libre comercio, de ese tratado de no proliferación. 0 proyectos de explotación en el mundo. Y desde luego eso compromete a quienes lo firmaron. En esa misma línea no deja de preocupar la instrucción que le dio el presidente Petro al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Primero, tiene que hacer una especie de exorcismo. Quítate el petróleo de la cabeza de quien está a la cabeza de una empresa petrolera y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa de lo que nunca ha sido, pero aquí, digamos, se puede expandir porque solo hay que juntar energía limpia. Pero en mi concepto el exorcismo ya empezó. Y empezó por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde la exministra Irene Vélez, a través de la resolución 4023 del 2023, una resolución le delegó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos una serie de funciones y de competencias ajenas a la razón social y a la misión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que de acuerdo con la ley y una resolución, ni siquiera un decreto puede estar por encima de la ley. Lo que establece la ley es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos se creó para administrar el recurso hidrocarburífero del país. Ya hasta el nombre le cambiaron, ya no es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sino la Agencia Nacional de Energías, después que se fusionó con el ITSE. Y en estos momentos, en lugar de estar promoviendo la exploración y la explotación de hidrocarburos en el país, está comprometida y es su prioridad en este momento una ronda que está abierta, que se llama Colombia Eólica Costa Afuera. Pero a los pocos días de haberle aconsejado al presidente Ecopetrol que se quitara de la cabeza el petróleo
y que Ecopetrol se enfocara hacia la inteligencia artificial. En la instalación de la COP16, el señor presidente dijo lo siguiente: todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación humana, sin una regulación construida pública, racional, colectivamente por todos los pueblos del mundo. Una inteligencia artificial que hoy utiliza energías sucias y fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al carbón y al gas, se articula al colapso climático con la inteligencia artificial y se construye el Armagedón. En esto el presidente tiene razón. Lo ha advertido la Agencia Internacional de Energía, que los centros de datos que se están instalando por todo el mundo son altamente intensivos en energía. Y por cuenta de la inteligencia artificial se va a dar en los próximos años un crecimiento exponencial de la demanda de energía. Y de allí, por eso digo que coincido con el presidente, que el crecimiento de la demanda de energía es tal, no estoy hablando dentro de 10 años, no, ya está disparada la demanda por energía, que la instalación, la expansión de la capacidad de generación de energía eléctrica no convencional, renovables, no va al ritmo del crecimiento de esa demanda por energía. Y por lo tanto va a ser necesario expandir la capacidad de generación térmica e hídrica mientras se da esta transición, porque no podemos olvidar de que uno no puede llegar a la noche sin pasar por el mediodía. Y fíjense lo que está pasando en el mundo. Yo estuve escuchándome esta mañana, repasando un panel que organizó la USO y que el moderador fue el actual ministro, siendo entonces presidente de la USO, y que me tocó compartir set con el profesor Vanegas justamente sobre este tema, sobre el fracking. Y yo en aquel entonces era muy optimista, como lo éramos todos. Estamos hablando del año 2020, hace 5 años. Yo me contagié del optimismo del mundo, de que la declinación de la demanda por carbón iba a ser más rápida de lo que es, que la caída de la demanda por petróleo iba a ser más drástica de lo que hoy es. Pero no solamente yo estoy reevaluando ese optimismo, también la Agencia Internacional de Energía ha tenido que corregir sus proyecciones, porque es que a los técnicos le pasa lo que decía Churchill de los políticos. Decía él que los políticos debían tener la capacidad de predecir lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el mes entrante y lo que va a pasar el año que viene, y después tener esa misma capacidad para explicar por qué no sucedió lo que él dijo que iba a suceder. Por eso la Agencia Internacional de Energía está reevaluando sus proyecciones. Había dicho la Agencia Internacional de Energía que la curva de demanda por petróleo se aplanaría a partir del año 2030. Ya están corriendo ese año hacia el 2035. Y miren lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Ven ustedes de cómo año 2023 superó la barrera de los 100
millones de barriles de crudo demandados en el mundo. Y esto mismo ha ocurrido con el carbón. ¿Quién lo creyera? Fíjense lo que nos ha pasado a nosotros. Año 2021, la empresa Prodeco, filial de Glencore, le devolvió al Estado 2 títulos mineros en el Cesar, porque no eran rentables, porque en ese momento el precio del carbón se había desplomado hasta $50 la tonelada. ¿Quién iba a pensar? A nadie se le pasaba por la cabeza que año y medio después, ese mismo precio del carbón había superado la barrera de los $400 la tonelada. Aquí le cupo culpa al gobierno Duque de no haber abierto, ofertado esas minas para que se reactivaran. Llegó este gobierno y dentro de su programa coherente, insisto, coherente con su programa de gobierno, dijo no más explotación de carbón a gran escala a cielo abierto. Y ahí quedaron congelados esos 2 títulos. Ahí se están dejando de producir desde entonces 15 millones de toneladas de carbón. Y la gran pregunta es, ¿será que esos 15 millones de toneladas de carbón que se están dejando de producir y exportar los está dejando de consumir el mundo? Pues no. Año siguiente, 2022, récord en el mundo de consumo de carbón. 8.350 millones de toneladas. Año siguiente, 2023, otro récord. 8.530 millones de toneladas se consumieron en el mundo. El año pasado, otro récord. 8.750 millones de toneladas se consumieron de carbón. Y la proyección que tiene la Agencia Internacional de Energía es que este año, el año pasado, mejor dicho, superó los 102 millones de barriles día consumo de petróleo, y el estimativo que tiene este año es que va a estar por encima de 103 millones de barriles día, cifra récord en consumo de petróleo. Y también dicen que este año vamos a tener un nuevo récord en consumo de carbón. ¿Y qué pasa? Yo, como economista, hace mucho rato me declaré keynesiano. Keynes fue un gran pensador de la economía. Y él cogió la ley de Say, que decía que toda oferta creaba su propia demanda, y la invirtió. Dijo, no señor, es al revés. Toda demanda crea su propia oferta. Mientras haya en el mundo quien consuma carbón, va a haber quien lo produzca y lo exporte. Y mientras haya en el mundo quien consuma petróleo, va a haber quien lo produzca y lo venda. Ese es el drama que tiene Colombia con la cocaína. Mientras haya en el mundo quien consuma cocaína o fentanilo, va a haber quien la produzca y la oferte. ¿Qué está pasando por fuera de los límites territoriales de Colombia? En el vecindario, para no irnos para otra parte, resulta que Brasil esto se me desviroló. Creo que va para adelante, ¿no? Alguien que me ayude aquí porque esto, no sé por qué se me pasó. Bueno, entonces les decía que
¿Qué está pasando en el vecindario? Ahí tenemos el Nuevo Rico, Guyana, que hace apenas 4 o 5 años encontraron unas grandes reservas. Correcto, gracias. ¿Qué pasó? Guyana, el Nuevo Rico de la Cuadra, encontraron unos enormes yacimientos, ya está alcanzando, creo que ya pasó, superó la producción diaria de crudo de Colombia y antes de un año estará produciendo 1 millón de barriles al día, mientras Colombia viene cayendo la producción. Argentina, con el gran yacimiento de Vaca Muerta, es otro país que nos está sacando también ventaja. Y el otro país que nos está sacando ventaja se llama Brasil. Esta cifra ya no es, Brasil ya está produciendo, esta cifra es del año pasado. Este año ya Brasil está produciendo por encima de 4 millones de barriles día. Y la meta que tienen es que para el año 2028 van a producir 5.4 millones de barriles para convertirse en el 4º mayor productor de crudo del mundo. Mientras tanto, la situación que tenemos nosotros en Colombia, tanto en petróleo como en gas, es que nuestras reservas se están declinando, además de que las reservas probadas, que es con las que se puede contar, porque aquí vale el dicho aquel de que más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso de hablar de reservas prospectivas, de reservas probables, de reservas posibles, esa es pura música celestial. Con lo único que se puede contar son con las reservas probadas. Y tanto en materia de petróleo como gas, vienen a la baja. Y mientras tanto, vea lo que está pasando en Argentina. Por cuenta del yacimiento más importante que tienen allá, Vaca Muerta, miren ya por dónde van. Están que nos alcanza 694.000 barriles día. Y como ustedes pueden observar en las barras, la participación del crudo extraído utilizando la técnica del fracking es cada vez mayor. Ya en este momento, 2024, el año pasado, ya superaba 380.000 barriles provenientes de Vaca Muerta, utilizando la técnica del fracking, y 314.000 por fuera de Vaca Muerta. Y miren lo que le ha significado esto a Argentina. Y cuando digo esto, es la utilización de la técnica del fracking. En enero de este año, el superávit de la balanza energética de Argentina fue de 678 millones de dólares, el más alto para un dato mensual en muchos años. Si se excluye el sector energético, en enero el balance comercial de Argentina fue negativo, en unos 538 millones de dólares. O sea, lo que están sacando la cara por la balanza comercial de Argentina son los hidrocarburos. Las exportaciones argentinas de combustibles y energía pasaron de ser el 4% de las exportaciones en el 2016 al 12%. Se multiplicó por 3 veces esa participación. Nosotros entonces estamos con esas precarias reservas que tenemos y esa baja en la producción, nos está rondando el fantasma de la importación, que ya en el caso del gas, me disculpan que por razones de tiempo voy a saltarme y voy a ir más rápido para poder redondear la exposición. El hecho cierto es que la caída de la producción
y de la reserva, en el caso del gas, ya nos obligó a partir del 1 de diciembre del año anterior a importar 40 millones de pies cúbicos diarios, importación que por primera vez hace el país en 45 años para cubrir la demanda esencial. Veníamos importando, es verdad, gas para las térmicas cuando se han requerido, pero para consumo domiciliario, para consumo comercial e industrial, Colombia en 45 años no había importado gas, pues ya lo estamos importando. Y desde luego, este es un sector que contribuye mayormente a la financiación del Estado colombiano. Ahora, hay que tener en cuenta que estos recursos contribuyen a la financiación del gobierno central vía recaudo de impuestos de renta, vía giro de dividendos que le hace Ecopetrol. Estamos hablando de una cifra importante. Y también para los departamentos y municipios, que hoy por hoy la única fuente cierta que tienen para financiar sus proyectos de inversión son los recursos provenientes de las regalías. Pero también hay que tener en cuenta que la transición energética tiene un costo. Como decimos los economistas, no hay almuerzo gratis. Hay un estimativo que hizo el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que estima entre 8 y 11% del PIB por año lo que Colombia deberá invertir en transición energética. ¿Y cuál es hoy por hoy, no a futuro, hoy por hoy, esa fuente de recursos para financiar la transición energética? Este sector. Por eso ayer o antier en un panel en el externado, yo concluí diciendo, sin Ecopetrol y sin el petróleo, no hay transición energética. Bueno, es claro, y ya lo dije, hablando del programa de gobierno y de la decisión de gobierno de no dar el paso a la utilización de la técnica del fracking en el país. Pero hay situaciones insalvables. Colombia es socio de la OXY, de la Occidental en los Estados Unidos, en la cuenca del Permián, y eso que él está representando Ecopetrol, 100.000 barriles día de producción de petróleo, y que representa el 13% de la producción de Ecopetrol. ¿Y cómo se está extrayendo ese crudo allá? Utilizando la técnica del fracking. Y por esta razón, por ese escrúpulo de no comprometernos en proyectos que utilizan la técnica del fracking, la Junta Directiva de Ecopetrol, por presiones externas a la Junta, decidió desechar la posibilidad de desarrollar este otro proyecto, el de Oslo, en esa misma cuenca del Permián, por razones eminentemente ideológicas, tal como lo planteó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en su momento. El asunto es de coherencia, dijo él. El petróleo sigue adelante, pero no con fracking. Se renunció entonces a un proyecto que la misma empresa había considerado que era un brillante negocio para Ecopetrol, y si era bueno para Ecopetrol, era bueno para el país. Pero miren las sorpresas que se lleva uno. Una razón y la fundamental del por qué no se le jala al fracking es porque hay un compromiso y el gobierno efectivamente, el Estado colombiano tiene un compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% hacia el año 2030,
considerado como la meta volante para alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Y eso está muy bien. Pero resulta que en el Permian, en donde se están utilizando la técnica del fracking para extraer petróleo y gas, las emisiones allá son de 8 kilogramos por barril extraído. Mientras aquí en Colombia, donde no se está utilizando la técnica del fracking, porque aquí estamos desarrollando proyectos en yacimientos convencionales, resulta que aquí las emisiones son 8 veces las emisiones de gases de efecto invernadero en el Permian. Y hay un dato relevante que yo quiero compartir con ustedes. Estados Unidos, a raíz de la guerra de Yom Kippur y la crisis energética de los años 70, el Congreso prohibió la exportación de petróleo extraído del territorio de los Estados Unidos. Llegó Obama. Aquí tengo que hacer un aterrizaje forzoso, pero a todos ustedes les va a quedar la presentación completa. Voy a terminar con este detalle. Llegó Obama, que nadie puede descalificar a Obama, fue nada menos ni nada más quien lideró el Acuerdo de París. Le dio vía libre al fracking. Y gracias al fracking dicho por Obama, Estados Unidos se convirtió en la Arabia Saudita del gas natural. Y eso convirtió a los Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo por encima de Arabia Saudita y de Rusia. Hoy está produciendo 14 millones de barriles al día. Y ahora, con Trump, se va a disparar todavía más la producción de crudo en los Estados Unidos, no compartiendo, desde luego, los criterios de él de romper todas las barreras para lograrlo. Pero lo cierto es que Estados Unidos, hoy por hoy, es el mayor productor en el mundo de petróleo. ¿Y qué hizo Obama inteligentemente? Sustituyó en las plantas térmicas de generación el consumo de carbón y lo reemplazó por gas barato. ¿Sabe cuánto valía el millón de BTU de gas natural antes del fracking y después del fracking? Costaba $12 el millón de BTU. Bajó a 3,50. Te reemplazó el carbón por gas barato y menos contaminante, que de paso nos perjudicó a nosotros. Nuestro primer mercado de carbón era Estados Unidos, dejó de serlo. Y como Estados Unidos también produce carbón y tiene enormes reservas de carbón, ¿qué hizo con ese carbón? Se lo fue a vender a Europa y se nos convirtió en el competidor nuestro en Europa y nos sacó de Europa. Por eso el carbón colombiano lo estamos exportando ahora al Asia. Pero miren esta última cifra que quería comentarles. Bueno, yo creo que ya termino. Pero el dato que no quiero bajarme de aquí sin compartírselo, es el siguiente. En los últimos 10 años, después del 2015, del Acuerdo de París, el país en el mundo que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero se llama Estados Unidos. ¿Gracias a qué? Al gas. ¿Y de dónde proviene el gas? De la explotación. Más del 60% proviene de la explotación de yacimientos no convencionales utilizando la técnica del fracking. Muchas gracias.